Bien, seguimos en Enlace Nacional. Estamos conversando con la señora María Isabel Sedano, directora de Demus. Estaba pendiente el tema de cómo trabajar en la sensibilización de los magistrados, de las autoridades de la justicia, de quienes tienen que velar por impartir una justicia, como se dice, realmente justa, ¿no? Que no se vaya por el lado del machismo que en muchos casos predomina, sino que realmente se ve el caso tal cual y se defienda a las mujeres en sus derechos. Sí, nosotras hemos logrado que la Academia de la Magistratura modifique su reglamento e incorpore en la línea de formación fundamental de magistrados y magistradas que aspiran a serlo, la formación en género, que se impartan cursos de justicia y género, ¿no? Esto en cumplimiento del acuerdo de solución amistosa del caso M&M, que fue conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una joven puneña que fue víctima de violación sexual por un médico de un hospital de Juliaca, de San Román, que nunca fue sancionado porque nunca se valoró el testimonio de la víctima adecuadamente, y que además quedó impune y violó a 2 jóvenes más sin recibir nunca una sanción. Lo máximo que logramos fue que se le inhabilite, el colegio médico lo inhabilite y que luego sea cesado, pero no sancionado administrativamente. No, y no sancionado por el delito, o sea, cesado. Exacto. Bueno, pero ¿y luego qué? ¿Cómo quedan las víctimas, no? Entonces, es un paso importante que la Academia de la Magistratura ha dado. Sin embargo, queremos que garantice esta modificación del reglamento, esta obligación que tiene ahora de formar a jueces y juezas y fiscales con perspectiva de género, a través de la implementación de esto en los planes curriculares de cada año, ¿no? Estamos muy atentas a que el Plan Curricular 2015 tenga una oferta de formación en género para estos magistrados y magistradas. Y a su vez le hemos propuesto al Consejo Nacional de la Magistratura que bonifique a los magistrados y magistradas que acrediten haber llevado estos cursos en género, y además que se evalúe al momento de la entrevista para que ellos puedan ascender o sean ratificados, ¿no? Que se evalúe si cuentan o no con perspectiva de género, ¿no? Si, que muestren evidencia de ello, por ejemplo, claro, con unas sentencias que puedan haber citado adecuadamente los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, o la Convención Interamericana para erradicar toda forma de violencia contra la mujer, la Belén do Pará, ¿no? Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, también que puedan, por ejemplo, hemos documentado entrevistas a magistrados que tienen denuncias de violencia familiar y que no se les pregunta sobre lo que pasó y permiten que los magistrados simplemente aleguen que sus parejas mintieron, o que sus parejas ya están reconciliados y que no pasó nada. Ese debería ser como un requisito quizás para que estos magistrados que vienen con estos antecedentes familiares no asuman responsabilidad frente a casos de esta naturaleza. Claro, o sea, cuando un magistrado ya tiene antecedentes, ¿no?, de haber vulnerado derechos de las mujeres, no es garantía de que claro, es un magistrado que va a tomar los casos con la imparcialidad debida, ¿no? Además, también hemos documentado casos en donde los magistrados han sido amonestados porque han liberado a violadores o no los han sancionado adecuadamente, y tampoco se les pregunta si en el momento de conocer el caso, de valorar las pruebas, han aplicado el Acuerdo Plenario 1/2011 que la Corte Suprema Penal aprobó para que se valoren de manera adecuada las pruebas, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy, un magistrado no le puede preguntar a una víctima sobre su pasado sexual. Claro, no tiene nada que ver, porque no se está evaluando ahí ese tema, sino la situación en sí, ¿cierto? No puede exigirle a una víctima huella física de haber resistido la violencia sexual, porque puede haber sido por amenaza, ¿no? Muchas veces los familiares, sobre todo, amenazan a las víctimas
con matar a la mamá, con matar a las hermanas, o con violarlas, exacto, ¿no? Entonces, lo que nosotras pedimos es que mínimamente al momento de evaluar a un juez que quiere ser juez de familia o que ya lo es, ¿no? O un juez penal, ¿no? Una fiscal, un fiscal, tienen que preguntarle si conoce este acuerdo plenario 1/2011, ¿no? Porque también deben saber quienes nos están viendo que no, si una víctima se retracta, ¿no? Eso no puede ser motivo de archivo de la causa. Los magistrados tienen que ir hasta el final, ¿no? Y evaluar todas las pruebas como debe ser, con perspectiva de género, como dice el acuerdo plenario 1/2011. Nosotras no es que estamos proponiendo cosas que no tienen un sustento ya, tienen un sustento técnico, ¿no? Y ustedes están tomando en cuenta y están presentando los casos como repudiable, el caso de la jovencita de Juliaca que no fue sancionado debidamente, ¿no? Así como estos, habrán muchos otros casos que seguramente no han sido sancionados como se debería hacer. Ustedes ya con esta presentación de las 6 medidas, ¿hasta cuándo van a dar plazo, por así decirlo? ¿Hasta cuándo van a esperar que esto sea aprobado para seguir con el procedimiento que se requiere seguramente? Bueno, otra de las medidas es la falta de defensores y defensoras públicos de oficio, ¿no? Abogados de oficio, como se le conoce, ¿no? La cita que hizo usted de los más de 17.000 casos del año 2013, apenas el 1% tuvo abogado o abogada garantizado por el Ministerio de Justicia. La semana pasada, en el diálogo ciudadano, se exhortó al viceministro de Derechos Humanos que representó al Ministerio de Justicia en esa oportunidad a que pidan pues al Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto que garantice mayor número de abogados de oficio para las víctimas, porque abogado de oficio para los acusados existe. Se logró que también exista el deber de prestarle esa defensa pública a las víctimas, pero son todavía muy pocos. El viceministro de Derechos Humanos anunció la semana pasada que se va a crear un megaconsultorio jurídico gratuito con más de 40 defensores y defensoras de oficio, y que se van a incrementar en 100 abogados y abogadas defensores de oficio más este año. Esa es una de las cosas que hemos logrado, por ejemplo. Bueno, habría que esperar que eso se cumpla, porque hay que tener en cuenta que según el Ministerio Público, que es la cifra que usted hizo mención y no estaba muy clara, es que durante el año 2013 se presentaron 17.763 denuncias contra la libertad sexual, de los cuales solo 925 casos fueron favorecidos por un abogado de oficio. ¿Qué significa eso? Que solamente un caso de cada 20, ¿cierto? Estas cifras son realmente preocupantes, y si el Ministerio Público dice que se van a incrementar el número de abogados de oficio, pues entonces habría que esperarlo. El tema es que lo hable con fechas, ¿no? Para poder saber cuándo se va a poder realizar este incremento. Y también aprovechamos que el doctor Ticona, presidente de la Corte Suprema, delegó en la vocal suprema Yanet Tello su participación en el diálogo ciudadano para proponerle que se adopten 2 acuerdos plenarios, que son las orientaciones que la Sala Suprema Penal le da a magistrados para que hagan su trabajo adecuadamente. Uno, que es para que esa declaración única que estamos exigiendo se cumpla, se constituya prueba anticipada. ¿Cómo se debe tomar esa declaración? ¿En qué condiciones? ¿En qué circunstancias? Para que ya sea prueba plena y ya no tenga que esperarse al juicio oral para que vuelva la víctima a tener que declarar. Y también se pidió que haya un acuerdo plenario para que se aplique correctamente el artículo 15 del Código Penal, que es el artículo por el cual una persona, por error de interpretación cultural, puede alegar que no sabía que violar era un delito por su costumbre o su cultura. Muchas veces en Cajamarca, en San Martín, en Junín, nos hemos encontrado con magistrados que piensan que es costumbre que las niñas y adolescentes inicien sus relaciones sexuales a temprana edad en una
una comunidad o pueblo indígena, y que esto sea motivo para no sancionar al violador, cuando desde el mismo hecho de que ya se está denunciando el caso, quiere decir que la víctima y su familia no están de acuerdo con eso lo que ha sucedido. Y con una denuncia ya es necesario tomarlo en cuenta que esto merece una sanción, ¿no? En todo caso, que haya pericias antropológicas y no solamente la declaración del acusado diciendo que no sabía que eso era violar. Claro. Bien, bueno, habría que trabajar mucho aquí en este tema, en verdad, y todos tenemos esos acuerdos plenarios los deberían tomar este año, por ejemplo, el año 2015, a propósito de fechas, y no dejar para después estas medidas que son de carácter urgente. Así es. Bueno, esperemos que así sea entonces. Señora María Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Enlace Nacional. No, gracias a ustedes. Bien, nosotros nos vamos a la pausa y volveremos con más aquí en Enlace Nacional.